¿Están listas para seguir profundizando en Tidyverse? ¿Sí? Aún nos queda contenido. Igual vimos un montón. O sea, ya con esas operaciones simples que estuvo explicando Jime, se puede hacer, digamos, una cantidad de análisis muy, muy flexible. Digamos, son herramientas que por lo menos los que usamos R diariamente, o sea, sí o sí estamos manoteando una, dos o tres funciones de estas que Jime estuvo explicando. Bien, bueno, vamos a seguir. Sí, Jime, comentario. Seguramente vieron que en el último chunk del RMD que les pasamos, hay un ejercicio más que sería como el integrador, que lo dejamos de tarea y yo voy a escribir en el chat lo que sería la resolución, para que si hay, traten de hacerlo solas y si tienen alguna duda, se copian igual la resolución y no la miran. ¿Okay? Bueno, eso. Bien, apelamos a la autodisciplina. Genial. Bueno, listo, voy a compartir pantalla. Retomemos donde dejamos. Justo teníamos una consultita sobre una función. Veamos eso muy rápidamente y pasamos a nuestro módulo de visualización de datos. Ahí están viendo, ¿no? Mi pantalla. Sí, genial. Bien, nos habíamos quedado estamos hablando de top n, ¿sí? ¿Qué tipo de funciones había, digamos, para hacer funciones, digamos, análogas, operaciones análogas pero opuestas? Yo les había comentado que existían esta familia de funciones tipo slice, que nos sirven virtualmente para lo mismo. Sí, de hecho, algo que les quería mostrar, que tiene que ver con la agilidad de por qué usar RStudio, pueden seleccionar, ¿sí?, la función, por ejemplo, top n, y tocan la tecla F1. ¿Sí? Y al tocar F1, automáticamente se va a abrir esta ventana de ayuda que les abre nada más y nada menos que la documentación. Y acá está toda la función, ponele que se van de este taller y mañana dicen, voy a hacer todas mis operaciones con dplyr. Mi próximo paper sale con dplyr. Bueno, entonces van a tener que, digamos, ver cómo adecuar esta familia de funciones a operaciones que ustedes tengan que hacer, digamos, y van a empezar a tener dudas. Bueno, cliquean las funciones, tocan F1 y se abre automáticamente la documentación que les dice qué tipo de argumentos lleva esta función por dentro, qué es lo que hace, ¿sí? ¿Cuántos argumentos como mínimo tenés que meter adentro del paréntesis para que esto funcione? Y fíjense, cuando tocamos F1 en top N, ¿sí?, se abre esta ventanita con un montón de información, ¿sí?, alguna que ya la conocíamos, porque es lo que estuvo reponiendo Jime, y también nos dice que, digamos, por ejemplo, acá esta función top N, ¿sí?, se va a mantener actualizada, pero que hay una versión más, digamos, más nueva, con más atributos, ¿sí?, de esta misma función que se llama sliceMin y sliceMax, ¿sí?, que es para hacer lo mismo, pero bueno, a veces una familia de funciones por diversos motivos, ¿sí?, que conocen los desarrolladores, se dejan de actualizar, se dejan de armar distintas ramas en base a la misma familia y se crea una familia nueva. Entonces acá nos habla directamente de sliceMin y sliceMax, ¿sí? Acá tiene el mismo ejemplo, espero que se pueda ver bien, que es básicamente la misma operación hecha con estas dos funciones distintas. Yo voy a cliquear Slice Max, toco F1, y acá tenemos la documentación, ¿sí?, de Slice. Fíjense que es otra familia de funciones, pero seguimos estando en dplyr. ¿Sí? En esta pequeña ventanita con información nos dice, digamos, cuál es la librería en la cual vino esta función y nos da un montonazo de información, ¿sí? Y de ahí obtenemos datos sobre la familia de funciones. Fíjense que podemos obtener mínimos y máximos, ¿sí?, semejante al top n que estábamos viendo recién, y podemos usar funciones de tipo sliceHead y sliceTail para ver el principio y el final de un dataset, ¿sí? Bien, entonces acá, como respondiendo a la pregunta que estaba circulando, ¿sí?, sobre cómo utilizar valores mínimos, ¿sí?, en este caso puedo directamente reemplazar por sliceMin, y esto va a cambiar. Voy a tener los dos, digamos, menores valores para esta variable del dataset de pingüinos, ¿sí? Y acá, bueno, estos pingüinitos Adeli son los que tienen el menor largo de pico. Hay bastante variación, parecería. Pero bueno, bien, avancemos un poco más. Parte del análisis exploratorio de datos, si recuerdan lo que estábamos viendo cuando hablamos de este slide, ¿sí?, hay un proceso que es bastante iterativo, que tiene que ver con transformar, ¿sí?, los datos, con crear nuevas variables en un proceso exploratorio, y ahí también interviene la visualización, ¿sí?, como una parte ineludible
de explorar nuestros datos. Entonces no queríamos dejar de incluir como un breve apartado con principios, digamos, de visualización con ggplot. ggplot es esta librería de tidyverse, ¿sí? Que es la librería para visualizaciones en R. Entonces me voy a adelantar todo esto, miren todo lo que vimos. Ya todo esto lo saben a la perfección, ¿sí? Y estamos acá, ¿sí? Entonces, ggplot es una librería, ¿sí? Es una librería con una filosofía muy particular, ¿sí? Y está basada en lo que se llama la gramática de los gráficos, digamos que es una serie de constructos teóricos acerca de qué es todo lo que interviene en una visualización. Acá también hay un cheat sheet, esto es súper útil. Al menos una vez por semana lo miro, este cheat sheet, a ver si se abre o me lo descarga. Me lo descarga. No sé por qué pasa esto. Misterio. Bien. Y acá tienen el cheat sheet de ggplot2. Para hacer los ejercicios les va a servir. Así que acá sí, si las helpers lo pasan y lo tienen a mano, genial. Es súper útil. Y bueno, sí, creo que en principio si no conocen ggplot puede parecer un poco impresionante todo esto, pero vamos a trabajar en el transcurso de esta última parte del taller en volverlo inteligible. Bien, entonces yo les hablé un poco de la gramática de los gráficos, ¿no? Como la filosofía subyacente a esta librería. Bien, entonces, ¿qué implica esto de la gramática de los gráficos? Que bueno, no nos vamos a referir quizás como habitualmente nos referimos a las visualizaciones, ¿no? Uno habla de el gráfico de tortas, el gráfico de barras y el gráfico de dispersión, scatterplot, en gráfico de líneas, ¿sí? Y ahora vamos a intentar utilizar, digamos, algunos términos un poco más precisos para hablar de todo lo que interviene en una visualización, ¿sí? Por eso acá tenemos, digamos, en este slide, que quizás un poco ilustrativo, si yo lo veo y pienso, uy, pero ¿por qué tengo que dejar de hablar de mis bar charts? Vamos a hacer bar charts, ¿sí? No vamos a hacer nada muy raro, pero vamos a pensar un poco de qué es todo lo que compone una visualización, ¿sí? Porque esto, digamos, esto es parte de lo que le da la especificidad, ¿sí? A la librería y lo que la hace tan flexible. Entonces, básicamente en ggplot lo que tenemos es una serie de capas, ¿sí? Vamos a trabajar por distintas capas. Por capas me refiero a elementos diferenciados, ¿sí? Que vamos a ir sumando, ¿sí? En una secuencia aditiva hasta llegar a una visualización. Hasta llegar a, bueno, el viejo conocido gráfico de barras y de scatter, etc. Pero vamos a tener que ser muy precisos acerca de qué es lo que queremos absolutamente de cada elemento, ¿sí? Y eso de vuelta es lo que le va a dar la flexibilidad a esta librería. Entonces, todo esto que ustedes están viendo, sí, ahora, eh, es en cierta parte todas las capas que intervienen en una visualización. No vamos a usar todas, ¿sí? Porque para que se den una idea, yo doy clases de visualización y con una sola clase de 4 horas nos quedamos cortos para ver ggplot y ahora no tenemos tanto tiempo. Pero sí vamos a hablar de los elementos fundamentales para construir una visualización con ggplot, ¿sí? Vamos a hablar de 3 capas que son completamente necesarias. Ahí, Jime, veo que hay unos comentarios vía chat. ¿Querés que volvamos atrás por algo o estamos bien? Estamos bien. Estás hablando, pero estás muteada. Genial. Igual ahí veo que está resuelto, ¿no? No, es el ejercicio resuelto que habíamos dicho que íbamos a pasar para que si lo quieren resolver tienen dónde mirar. Ah, buenísimo. Genial. ¿Sí? Excelente. Bien. Bueno, volviendo entonces. Vamos a utilizar de ggplot algunas capas, no todas. ¿Sí? Vamos a hablar de capas de datos, ¿sí? O los datasets que intervienen en las visualizaciones que vamos a construir, ¿sí? Vamos a hablar de mapping, ¿sí? De mapear variables en información visual, ¿sí? Esto lo vamos a ver ahora con más detalle, ¿sí? No se preocupen. Y vamos a utilizar geometrías, ¿sí? Entendiendo por geometría, digamos, por lo que uno habitualmente se refiere cuando habla de, bueno, que el gráfico es de barras, el gráfico es de columnas, es de líneas, es circular, si es de dispersión. Entonces vamos a utilizar solo esos 3 elementos y van a ver toda la flexibilidad que podemos lograr con una sola librería. Sí, en R hay más librerías para visualización, hay librerías, digamos, que se pueden utilizar encima de ggplot, pero bueno, con esto ya tenemos mucha tela para cortar. Así que voy a volver a la consola. Sí, esto me estoy adelantando, esto es para cuando ya sepan un montón de ggplot. Bien, y ahora vamos a trabajar con el otro RMD. Con Jim estuvieron trabajando Taller Bioinformática Dplyr, ahora vamos a ir a Taller Bioinformática ggplot. ¿Sí? Entonces pueden darle clic
se abre directamente. ¿Sí? Yo acá, bueno, esto no hace falta que lo hagan porque ya deberían tener, si estuvieron siguiendo los ejercicios, acá cargado en el environment, pingüinos, ¿sí? Como la bajada de pingüinos.csv y también la librería Tidyverse. ¿Sí? Recuerden que una vez que tienen la librería instalada, si solo con invocar a Tidyverse con library, ¿sí? Ya automáticamente se va a cargar. Bien, entonces yo salteo este setup, ¿sí? Porque ya lo tenemos, ¿sí? Entonces me adelanto y vayamos a las primeras ejercitaciones, ¿sí? Bien, nuestro primer gráfico con ggplot, ¿sí? Vamos a armarlo con las tres primeras capas de una visualización de datos. Vamos a tener que tener una capa de datos, un dataset subyacente, que desde ya les adelanto que vamos a seguir explorando a los pingüinos de Palmer. Vamos a mapear variables en información, ¿sí? En información visual, y vamos a tener geometrías. Entonces, yo en primer lugar me adelanto, ¿sí? Para mostrarles el resultado final y vamos a analizar esto, que seguramente ustedes conocen y en su trabajo diario hacen muchos scatters. Vamos a pensarlo en términos de gramática de los gráficos, ¿sí? Entonces, ¿qué funciones vamos a utilizar para construir una función de ggplot? Bueno, en primer lugar, la función, ¿sí? ggplot de por sí. Y vamos a involucrar a una geometría. Esto ustedes ya lo sabían, que la geometría es una de las tres capas que sí o sí tenemos que incluir en una visualización, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va a haber dentro de ggplot? Vamos a tener la capa de datos, pingüinos, ¿sí? Acá estoy invocando este mismo dataset, y vamos a tener lo que les dije que era una capa indispensable para construir visualizaciones, que es el mapping, ¿sí? o el mapeo, o lo que acá pasamos como aesthetics, ¿sí? En definitiva estamos, acá yo me gusta mucho ir y de vuelta entre el slide y nuestro RStudio. Estamos hablando de vuelta de datos, de mapeo de variables y de geometrías, de nada más y nada menos. Entonces, pensémoslo. Acá ustedes tienen el punto de llegada. Pero si yo corro solamente esta primera línea de la visualización, ¿qué capas tengo? Bueno, tengo una capa de datos, que es mi dataset de pingüinos, y tengo la capa del mapeo de variables, ¿sí? Este punto es central. Desde ya les adelanto que, o sea, ¿qué es mapear una variable? Mapear es, digamos, hacer una transmutación, ¿sí? Entre una información, ¿sí? Para que dé lugar a lo que sea en definitiva una información visual que nos permita aprender ese dato subyacente, ¿sí? Todo lo que yo pongo dentro de aesthetics, ¿sí? Son variables que van a ser información en el gráfico. En contraposición a qué, bueno, ahora lo vamos a ver, pero no me quiero adelantar mucho. Entonces, si yo corro solamente esta primera línea, fíjense que no tengo nada hasta ahora. ¿Les parece que tiene sentido o no? En primer lugar, parecería que es coherente porque lo único que tenemos hasta ahora es nuestro dataset de pingüinos y las variables que yo quería mapear. Pero me falta la geometría, ¿sí? Me falta decir cómo se van a representar visualmente esas variables. Entonces, recién cuando yo corra todo esto, voy a tener mi scatterplot. Muy importante, a no confundirse, antes estábamos trabajando con pipes, ¿sí? El pipe con una manera de concatenar una serie de funciones. Ahora estamos trabajando, fíjense que hay un signo de plus, un signo más, ¿sí? Estamos sumando capas, ¿sí? Esto tiene que ver con esta suma aditiva de ggplot. Podemos llegar a tener muchas capas, ¿sí? Y muchísimas, entre comillas, sumas para construir una misma visualización. A veces no hace falta, muchas veces no hace falta. Bien, entonces, me interesa saber si quedó claro esto de las tres capas por una visualización, por lo tanto les propongo que hagan un mini ejercicio, obviamente teniendo este ejercicio como modelo. Entonces, la propuesta es, si se animan a generar una visualización utilizando la misma capa de datos, la misma geometría, ¿sí? Y dos variables numéricas, ¿sí? Por numéricas entiendo, o sea, numérica o íntegra o doble, si no, no hay problema, como estéticas. Acá lo puse en español, ¿sí? Estéticas es lo mismo que AES va por aesthetics. ¿Sí? Estamos hablando de las variables que vamos a mapear. Entonces, la propuesta es una visualización con la misma capa de datos, con la misma geometría, ¿sí? Con dos variables numéricas que no sean las que yo utilicé. Acá les voy a dar un par de minutos, ¿sí? No solo para hacerlo, sino también para que repasen un poco y vaya cayendo todo esto que les estoy mencionando, que sé que no es la manera, digamos, quizás más habitual de pensar las visualizaciones. Así que les dejo 2 minutos y 44, volvemos a este ejercicio. Pero bueno, armémoslo en conjunto, ¿sí? Recuerden que este código está comentado, ¿sí?
Yo acá creo, no me acuerdo si esto Jime lo explicó, ¿sí? Seleccionando todo el código y tocando Control-Shift-C, pueden comentarlo y descomentarlo, y eso es un gran shortcut. Bien, entonces, vamos a armar nuestra visualización, ¿sí? Yo la armo y ustedes me comentan si hicieron algo distinto o si lo pensaron de un modo distinto. Quizás en esta parte, como no admite tantas variaciones el ejercicio, pero hay veces que ayuda a volver un poco sobre los errores o cómo lo están pensando conceptualmente para ir aclarando conceptos, porque desde ya les adelanto que vamos a hacer unos gráficos buenísimos en este taller. Bien, entonces el ejercicio les pedía que utilicen la misma capa de datos. Sí, la capa de datos sabemos que es el dataset, entonces en algún momento de esta función vamos a incluir a pingüinos. Tomando el anterior como modelo, ¿sí? Sabemos que los datos suelen ser el primer argumento que se pasa a la función ggplot. Acá la posición de los argumentos es importante, ¿sí? Hay distintas maneras de incluir, digamos, argumentos dentro de una función, ¿sí? Uno puede hacerlo por posición, es decir, en la primera posición, por ejemplo, de ggplot van los datos, ¿sí? O puede hacerlo también explícitamente diciendo data igual, la primera capa es igual a pingüinos. Acá lo estamos haciendo por posición, entonces vamos a respetar los órdenes. Sabemos que en primer lugar va pingüinos. Bien, y en Aesthetics íbamos a tener variables numéricas y la consigna era que no fueran largo del pico y alto del pico. Yo soy muy amiga de darle acá a la flechita y explorar exactamente qué era lo que tenía dentro de este dataset, ¿sí? También esto creo que, no me acuerdo si lo vieron con Jime, pero bueno, cliqueando esta tablita, quizás muchos ya lo saben, se abre. Esto es un vicio, sí hay maneras con código de explorar la información, pero la verdad que cliquearlo y verlo es algo que a mí me resulta como muy reconfortante, y me facilita el trabajo. Imagínense que si tienen un dataset de, no sé, 23 millones de registros, esto ya se vuelve algo menos plausible, ¿sí? Y menos copado para la memoria RAM de su computadora. Bien, entonces, volviendo, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Estábamos hablando de las variables numéricas que íbamos a utilizar, ¿sí? Sabemos que las variables van dentro de las estéticas, ¿sí? Es el mapeo que estamos haciendo con las variables. Antes teníamos alto pico, largo pico. Acá pueden usar, quizás no había tantas variables numéricas. Pueden utilizar largo pico y largo aleta. Bien, entonces, hasta acá, ¿sí? Tenemos una visualización. Sí, en principio no, ninguna sorpresa porque nos falta la capa de la geometría. Yo les adelanté que utilizaran la misma geometría. Volvemos atrás, es GeoMPoint. Bien, entonces ahí tenemos una nueva visualización. ¿Sí? Desde ya a lo que tienen que tener a mano, que yo les adelanté que lo íbamos a utilizar, era este cheat sheet, que tiene la serie de geometrías, y esto se los voy adelantando para que lo vayan explorando, ¿sí? que solemos utilizar de manera quizás más común en las visualizaciones. Igual hay de todo, hay geometrías que yo no usé jamás en mi vida y están también las más habituales. Como para ir explorando y quizás ir pensando, ¿no? Bueno, aparte de un gráfico de dispersión, un scatter, ¿qué otra geometría hubiera podido utilizar? A eso vamos a volver en los próximos ejercicios. Ahora, hasta acá, ¿estamos bien? Genial, ahí Ivana me dice que están bien, buenísimo. Eh, genial, gracias Anabel, ¿todo bien? Bien, avancemos, excelente. Entonces, sigamos explorando, ¿no? Yo hablé de que es una librería súper flexible, entonces exploremos un poco esa flexibilidad y veamos por qué nos conviene hacer las visualizaciones con ggplot y no con programas con los cuales estamos quizás un poco más familiarizados o que parecerían más simples, ¿no? Programas tipo drag and drop o incluso hacer visualizaciones en plataformas de Google Drive. Ahí me parece que Susana levantó la mano. Susana, si querés desmutearte y preguntarme, adelante. A veces es un error levantar la mano en el sentido de que fue un error cliquear el botón, pero bien, María nos ahí está. escribió un error que le salta su sintaxis. Ahora estaba mirando de qué era, si querés seguir, ahora. Dale, dale, perfecto. Sí, eso, cualquier cosa me llama la atención si hace falta que vuelva, que vuelva sobre eso. Ahí Marina dice que le aparece error.
en gzFile. ¿Por qué no volvés, por favor, al pedazo de código que estás corriendo antes? Ahí está. Ujú. Bien, acá para hacer un chequeo, digamos, ¿no? Fíjense si este fragmento de código le funciona correctamente. Ahí, por ejemplo, el de Susana, por lo que veo, así a simple vista, es que parecería que falta la geometría, ¿no? No tendría que dar error, igual, solo quedar vacío. Ahí está, solucionado. Genial, Susana. Si querés compartir cuál era el error, eso también viene buenísimo para aprender. Genial. Bien, bueno, yo avanzo. Cualquier cosa digamos, me avisan, me paran y vuelvo atrás. Bien, entonces vimos gráficos de dispersión. Veamos uno de los gráficos más habituales, que es el gráfico, bueno, de barras o de columnas, ¿no? Que nos permite ver la distribución de observaciones en distintas categorías, ¿sí? Ahora, trabajando con pipes, podemos manipular el dataset, como ya saben ustedes de la primera parte del taller, pero también podemos, digamos, hacer esa manipulación como insumo para un gráfico, ¿sí? Y eso es lo que quería ejemplificar directamente con el siguiente chunk. Toda esta parte ustedes la conocen. Tenemos pingüinos, agrupamos por especie, ¿sí? Y hacemos un summarize, ¿sí? Donde la variable n va a tener, digamos, el número de registros de cada especie. Yo voy a ejecutar solo esta parte. Bien, y hasta acá ninguna sorpresa. Si esto es todo lo que ustedes ya saben utilizar de dplyr. Ahora, ¿dónde se suma quizás el elemento, entre comillas, novedoso? Bueno, que con el pipe, ¿sí? Uno directamente puede, digamos, concatenar el resultado de este pequeño fragmento de código a la función ggplot, ¿sí? De modo tal que yo voy a ejecutar todo este código, ¿sí? Con el pipe, que le va a llevar este resultado a ggplot. Voy a indicar en las estéticas que voy a utilizar dos variables, la variable especie y la variable n, que tiene el número de registros, y voy a utilizar una geometría nueva, que es geomcall, que es el gráfico de barras. Bien, lo ejecuto y tengo este resultado, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué quiero que pensemos a partir de acá? En realidad les hago una pregunta, que es si pueden, digamos, pensar qué beneficios conllevaría esta modalidad de trabajo. Sí, entendiendo por esta modalidad me refiero al trabajar, digamos, la transformación del dataset directamente con dplyr, con pipes, ¿sí? Y directamente pasarle ese resultado a ggplot. ¿Por qué serviría? ¿Qué es lo que optimizaría? Pensando nuevamente que quizás no es la mejor opción para todas las situaciones, pero sí para algunas. Acá de vuelta. Sí, acá, a ver, Anabel comenta, disminuyes la chance de omitir datos por error. Eso me lleva a una pregunta, a modo de chequeo, ¿sí? Recuerdan que hablamos de 3 capas de ggplot, de la gramática de los gráficos que estábamos utilizando, ¿sí? Las capas eran los datos, la geometría y el mapeo o las aesthetics de las variables. De esas 3 capas, ¿cuál es el que le estamos pasando a ggplot en esta parte? Porque le estamos pasando una capa. ¿Qué capa estamos armando? Ajá, ahí las agarré con esta pregunta o la tienen presente. Bien, está bien, es súper válido el no sé, por eso hice la pregunta para volver. Ahí Paula comenta, bien, mapeo y geometría, ¿sí? Bien, en primer lugar vayamos como despejando. La geometría la estamos pasando acá. Esto es una capa, ¿sí? Con lo cual la geometría no es. Las estéticas las estamos pasando directamente con esta función, ¿sí? Con aesthetics. Indicamos que las variables que yo quiero ver en el gráfico son especie y n. Bien, y excelente. Entonces, ¿qué es lo que le estamos pasando a ggplot? Le estamos pasando la capa de datos, ¿sí? ¿Dónde teníamos la capa de datos? En la visualización anterior la teníamos acá. Era el primer argumento de nuestra función de ggplot. Al igual que arriba, recuerdan que les dije capa de datos, capa de estéticas, capa de geometría, ¿sí? Primer argumento, capa de datos. Y es lo mismo que estamos haciendo acá.
con esta concatenación de pipes, yo le estoy entregando a ggplot lo que si no hubiera pipes estaría acá, ¿sí? En este lugar. Bien, ahí pregunta Ivana si los datos están dentro de pingüinos. Claro, en definitiva los datos, yo voy a correr ahora cuáles serían los datos que le estamos pasando a ggplot, ¿sí? Que son estos. ¿Sí? Esta tabla es la que yo le estoy pasando a ggplot como capa de datos. ¿Sí? No entiendo cuando decís le estoy pasando a ggplot. Ok. Ese término como que no lo entiendo. No, está bien, está perfecto. A ver, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Yo justo tengo a mano mi solapita de dplyr, ¿sí? ¿Qué era lo que estábamos haciendo con esta concatenación? ¿Sí? En realidad lo que estamos haciendo es pasarle argumentos, pasarle con qué trabajar a la función que sigue. Entonces, cuando acá hacíamos pingüinos, ¿sí? Pipe, agrupar por año, ¿sí? Yo lo que le estaba diciendo, ¿sí? Al group by era que los datos los tenía que obtener de pingüinos. ¿Sí? Entonces, yo tengo pingüinos, los agrupo por año. ¿Con qué insumo? Con el anterior. Y después los cuento. ¿Con qué insumo? Con la línea inmediatamente anterior. A eso me refiero con el coloquial término de le estoy pasando. ¿Sí? Estoy concatenando una serie de funciones. Y cada una toma como insumo lo que está inmediatamente antes. En este caso estoy haciendo lo mismo. ¿Sí? Yo tenía pingüinos. ¿Sí? Pingüinos lo agrupé por especie. ¿Sí? Esta función, group by, ¿a qué miró para agrupar? ¿Sí? Miró pingüinos. Y este sumarize, ¿qué es lo que miró para hacer esa sumarización, si se quiere, de este conteo? Miró group by. ¿Sí? Y ggplot, ¿qué es lo que está tomando como insumo? Todo lo que yo hice previamente. ¿Sí? Entonces, hacer esto es lo mismo que hacer esto. ¿Sí? Acá me voy un poco del ejercicio. ¿Sí? ¿Sí? Acá voy a asignar esta operación. Acá esto va a dar un error. ¿Sí? Bueno, va a dar un error, va a pasar algo medio... Claro, no dio error por una circunstancia que me estaba pasando el pipe al renglón que sigue abajo, no importa. ¿Sí? Miren lo que estoy haciendo. Yo acá estoy... Pucha, ¿qué es lo que estoy haciendo con error acá? A ver, pensémoslo. Yo acá quiero almacenar una nueva tabla que se llame pingüinos sumarize con el resultado de esta operación. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo paso a paso. Yo sé que en primer lugar le quiero pasar pingüinos. Pingüinos lo quiero agrupar por especie. ¿Sí? Y eso luego lo quiero sumarizar. ¿Sí? Ahí está, ahí funcionó bien. ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? Yo lo que hice fue, en vez de hacerlo todo concatenado, lo voy a asignar. Entonces, al hacer eso, fíjense que en mi environment, de repente tengo el resultado de esta tablita, que se llama ahora pingüinos summarize. La voy a cliquear, ¿sí? Y la abro acá al costadito, porque me gusta mucho la tabla, y tenemos esta tablita, ¿sí? Con las 3 especies y el conteo para cada una. Bien, y ahora, esto ya no va a venir el dato del pipe, sino que estoy cambiando la modalidad para que vean distintas maneras de hacer la misma visualización. ¿Sí? Yo le voy a pasar pingüino summarize acá. ¿Sí? Explícitamente para que ustedes vean cómo la primera capa, ¿sí? De nuestra visualización. Entonces, yo acá tengo la función ggplot. ¿Qué va primero? Los datos. Pingüino summarize. ¿Qué viene después? Las estéticas. ¿Y qué viene después? ¿Sí? La geometría. Y tenemos el mismo resultado. ¿Sí? Entonces acá lo único que hice, esto de vuelta clara, que fue como para mostrarles cómo podemos hacer lo mismo de dos maneras. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, quizás para explicitar que lo que le estábamos dando a ggplot como insumo, ¿sí? Era una tabla, que es el resultado de esta serie de operaciones. ¿Sí? Ahora, volviendo a la pregunta que les hacía en un principio, fíjense que yo acá cambié la modalidad y en el camino acabo de generar una nueva tabla que se llama pingüino summarize. Quizás está bueno eso si yo voy a reutilizar la tabla. Quizás de pingüinos summarize saco distintas visualizaciones, le incluyo en distintas partes de mi paper, de mi informe, etc. Pero quizás en realidad yo solo necesitaba la tabla para hacer esta visualización. Entonces quizás no es lo conveniente generar este objeto, ¿sí? Esta tablita, cuando en realidad la podría haber pasado directamente, ¿sí? Con una serie de pipes, que era lo que estaba haciendo acá. Una pregunta válida es, bueno, en realidad, ¿tanto te cuesta, digamos, hacer esta asignación y generar esta nueva tabla? En este ejercicio no,
Pero bueno, piensen que en la rutina de armar un script van a terminar con muchísimos objetos, ¿sí? Directamente en el environment, sino decenas, y empieza a tener cierto costo, digamos, para la sanidad mental de ustedes la cantidad de líneas que ven acá en el environment. Ahora está súper claro, pero que les garantizo que después de 6 horas de estar mirando el mismo script, esto es un lío. ¿Sí? Hay una serie de buenas prácticas, no las vamos a ver en este taller, pero bueno, a eso iba con la pregunta por qué les convendría hacer esto. Bien, entonces recapitulando, ¿sí? Última conclusión de este ejercicio. Acá estamos mezclando pipes, ¿sí? Con este signo de suma. No son lo mismo, son dos cosas muy distintas. Acá estamos sumando capas de ggplot y acá lo que estábamos haciendo es una manipulación semejante a la que hicimos en la primera parte del taller. Bien, bueno, buenísimo que hayan surgido preguntas y dudas. Genial, siento que ayuda un montón a ir viendo los temas. Bueno, vamos a avanzar un poco más, ¿sí? Yo les decía que ggplot es una librería muy flexible y con mucha economía de código, ustedes pueden customizar, si se quiere, muchísimo las visualizaciones, sumarles muchísima información, ¿sí? Por eso lo que les digo acá, esto después lo vamos a nitear y va a quedar todo lindo, es que con un mínimo de código adicional, ¿sí? Podemos aprovechar las distintas posibilidades, ¿sí? De mapeo de variables. Recuerden que mapear una variable es transformar esa información que es especies, islas, largos de pico, en propiedades visuales, ¿sí? Entonces, con un mínimo de código, aprovechamos distintas posibilidades de mapeo para ver aún más información, ¿sí? Entonces, esto es virtualmente la misma visualización que teníamos antes. Van a ver que la gran mayoría del código es idéntico, ¿sí? Tenemos pingüinos, lo agrupamos por especie y sexo, ¿sí? Y hacemos un summarize. Acá lo voy a ejecutar. Hasta acá tenemos solamente una tabla, ¿sí? Utilizamos el pipe y esa tabla la pasamos como insumo a la función ggplot, ¿sí? Y acá viene el elemento novedoso. Hasta recién estábamos utilizando dos estéticas solas, ¿sí? En estos casos, ¿sí? Acá lo que estamos utilizando como estética era en nuestro eje, digamos, de coordenadas, teníamos el eje X, el eje Y, ¿sí? Directamente, ¿sí? En este caso, teníamos lo que sería el eje X y también de vuelta el eje Y, ¿sí? Especie y N. Pero acá yo puse especie y N, muy previsible hasta ahora, y sumé un nuevo argumento, ¿sí? Que es fill, ¿sí? Y lo igualé a una variable. Puse que el fill, ¿sí? El relleno de color, ¿sí? Va a ser igual al sexo. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo acá? Estoy mapeando una nueva variable, ¿sí? La quiero convertir en información visual. Entonces vamos a ejecutar todo este código y vamos a ver el resultado, ¿sí? Tenemos, exceptuando estas dos palabras con un símbolo, era el mismo código que arriba, pero con solo poner fill igual sexo, ¿sí? De repente tengo una nueva variable codificada, ¿sí? Que es el sexo. Yo sé que este color terracota corresponde a las hembras, el celestito al macho, no fue a propósito, y el gris al NA, ¿sí? Entonces, ya con esto deben irse imaginando que no toda visualización admite todo tipo de mapeo, ¿sí? No se puede hacer cualquier cosa con cualquier visualización. Los mapeos por color son muy habituales, ¿sí? Porque tienen cierta facilidad de interpretación, pero también tienen sus límites, ¿sí? Acá lo que estamos mapeando, de vuelta, de manera adicional, les pregunto, ¿cuántas variables estamos mapeando acá? Para chequear, que me están siguiendo, que no estoy hablando sola. ¿Cuántas variables se mapean en esta visualización? Bien, 3 variables, exactamente. Muy bien, Susana. Primera variable que estoy mapeando, especie. ¿Sí? La tenemos acá en el eje X, si se quiere. Segunda variable, N, el conteo de registros que tenía para cada especie. Tercera variable, que sigue estando dentro de las estéticas, donde van las variables que yo mapeo, es sexo. Ahí está nuestra variable número 3. ¿Sí? Esto está muy bueno. Ustedes, digamos, de todas formas, siempre tienen que tener presente, ahora vamos a seguir mapeando un montón de variables, como cuál es la carga cognitiva que tiene, ¿sí? de codificar efectivamente estas visualizaciones. ¿Sí? Estoy segura de que tienen la experiencia de haber visto gráficos donde había un montón de mapeos, ¿sí? Uno encima del otro, y realmente era difícil hacer un seguimiento de qué era lo que estaba significando cada uno. Entonces, muy importante, ¿sí? con
con estas visualizaciones siempre pensar bien de antemano, ¿sí?, su diseño y sus objetivos, mucho antes de meterse a tocar el código. Porque hay veces que ggplot te hace tan fácil el tema de la construcción que muchas veces, digamos, te dejas guiar por las posibilidades y no por tus objetivos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Bien, sigamos adelante. Entonces, acá vamos a ir paso por paso, ¿sí? Teniendo presente, digamos que sumando más capas a nuestra visualización, la vamos a poder dotar de aún más elementos que aporten a la comprensión y la contextualización del gráfico, ¿sí? Y vamos a trabajar un poco más con los gráficos de dispersión, que son súper versátiles y que admiten múltiples mapeos, ¿sí? Como les decía, no en cualquier gráfico se puede hacer cualquier cosa. Bien, entonces exploremos un poco las posibilidades de mapeo. Vamos a empezar con 3 variables, como estábamos antes, para un gráfico de dispersión para un geopoint, ¿sí? Acá fíjense que ya no estoy haciendo operaciones, digamos, de manipulación. Vamos a trabajar directamente solo con pingüinos. Voy a ejecutar el código. Bien, y tengo este lindo scatterplot, ¿sí? En el eje horizontal, eje vertical, ¿sí? Y con color yo estoy indicando que quiero codificar la especie. ¿Qué quiere decir esto en criollo? Cada color distinto va a ser una especie distinta. Y tenemos acá esta pequeña, digamos, cajita de etiquetas que nos sirve de ayuda a memoria, ¿sí? Esto se puede customizar también, pero acá no estamos adentrándonos tanto en eso, ¿sí? Entonces, ¿cuántas variables estamos mapeando acá? 3 variables, ¿sí? Ustedes ya saben que todo lo que esté en aesthetics van a ser variables que van a transformarse en información, ¿sí? Bien, ahora adentrémonos un poco más en esto, ¿sí? Vamos a ponernos un poco redundantes, ¿sí? Veamos esta nueva visualización, ¿sí? Tenemos pingüinos. Vamos a armar una visualización con ggplot y vamos a tener una serie de variables, ¿sí?, que vamos a mapear. Largo del pico, largo de la aleta, de repente un nuevo tipo de mapeo que quizás no conocían, en este caso que es el shape, la forma. ¿Sí? Yo acá lo que estoy indicando es que cada isla, si cada registro perteneciente a una isla distintiva, digamos, tenga digamos, su propia forma. ¿Sí? Es decir, que vamos a poder identificar a los puntos por su forma, como perteneciendo a tal o cual isla. Y aparte, le vamos a sumar, ¿sí?, un mapeo, digamos, de color, ¿sí?, para identificar a la especie. Y voy a ejecutar este código, ¿sí? Es un poco distinto a los anteriores. Les hago una pregunta, ¿sí?, en este momento. ¿Qué información, ¿sí?, está codificando el tamaño o size en esta visualización? ¿Cuál es la información que contiene este size igual a 2? ¿Qué es lo que yo puedo interpretar de eso? Bien, excelente, Susana. Absolutamente nada, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué nada? Hay muchas maneras en las cuales me podrían responder. En primer lugar, yo lo que les dije es que todo lo que signifique información en la visualización va a ir en estéticas. Entonces, desde ya me pueden decir, este size no está en estética, por ende no significa nada, ¿sí? Esa sería una manera de contestarme. Acá Susana pone, es una constante y no una variable. Perfecto. Este size2 no va a variar en función de absolutamente ningún tipo de información. Como dice Anabel, tal cual, es solo el tamaño de la geometría, ¿sí? Nada más y nada menos. Yo podría modificarlo esto, ¿sí?, sin cambiar nada, qué feo, sin cambiar absolutamente nada muy sustancial acerca de la visualización, ¿sí? La puedo volver size1, no va a variar la información que está mapeada, y yo muevo, ¿sí?, el tamaño. Y les hago otra pregunta, ¿sí? Acá ya la tienen más claras, ¿cuántas variables yo sí estoy mapeando, es decir, transformando en información visual en este gráfico? ¿Cuántas variables? 4. ¿Sí? El largo del pico, el largo de la aleta, ¿sí?, la isla como forma y el color como la especie. Entonces, veámoslo. Acá tenemos, aparte de esta cajita que nos indica los colores que corresponden a cada especie, tenemos la forma que corresponde a cada isla, ¿sí? Bisco, Dream y Torgensen. Esto, bueno, seguramente cuando aumenté el tamaño se podía ver un poco mejor, ¿sí? Pueden ver que, digamos, dentro de la...
Perdón, Jime, ahí te escuché trabado. ¿Me estaban escuchando bien? Bueno, sigo. Sí, yo creo que Jime te estoy escuchando un poquitito trabado. Cualquier cosa escribime y te leo. Bien, entonces, como les decía, quizás aumentando un poco más el tamaño, podemos apreciar cómo, bueno, en este caso los pingüinos Adelia, podemos ver claramente hay cuadraditos, círculos y triángulos, y esos pingüinos parecen habitar en las 3 islas que tenemos en nuestro dataset. Bien, sigamos avanzando. Yo les prometí que esto era muy customizable, entonces vamos a customizar, se ha dicho. Bien, entonces, hasta acá estamos igual que antes, ¿sí? Desde ya les adelanto. Vamos a ir sumando, ¿sí? Distintos elementos que nos van a permitir, digamos, dotar de elementos paratextuales a la visualización, ¿sí? Porque hasta ahora tenemos esto, y yo sé que muchas veces uno trabaja rápido y lo larga así como está la visualización, y yo lo he hecho. Pero bueno, lo cierto es que la visualización tiene que contener más elementos, ¿sí? De índole contextual, elementos que guíen su comprensión y su interpretación, ¿sí? No es tanto quizás el caso de las personas que trabajan en áreas muy especializadas, ¿sí? Pero en particular para los que trabajamos en temas quizás más vinculados a divulgación o que trabajamos más con un público en general, es muy útil esto de que haya... Perdón, se me apagó el auricular. Es muy habitual esto de requerir, digamos, que haya muchos elementos contextuales para guiar qué es exactamente lo que se está viendo. Entonces, como les dije, hasta acá estamos exactamente igual. ¿Sí? Tenemos la misma visualización, excepto que más linda porque no le cambié el tamaño a 6. Bien, ¿y qué es lo que vamos a sumar? Bueno, vamos a sumar título, ¿sí? Y subtítulo. Bien, ¿sí? Entonces de repente tenemos largo de aleta y pico de los pingüinos por especie e isla. Y vamos a sumar una capita más, y con esto vamos a tener un alivio visual fenomenal porque le vamos a sacar ese fondo gris que viene por default y vamos a, lo que hicimos acá es cambiar el theme, serie de unos atributos estéticos, pero no estéticos de esto, sino estéticos, digamos, vinculados a, no sé, el placer visual, no sé cómo describirlo. Cambiamos el theme, ¿sí? Y definitivamente, bueno, sumó mucho, veníamos de esto, y de repente ahora vemos que, bueno, ya el fondo es otra cosa, los ejes son otra cosa, ¿sí? Entonces vamos avanzando hacia visualizaciones quizás un poco más decentes. Bien. Ahora, esto tiene un problema, ¿sí? La pasamos bomba, sumamos un montón, tenemos 4 variables mapeadas, tenemos formas, tenemos colores, ¿sí? Pero acá parece haber un problema, que es que quizás nos basamos mucho en las posibilidades de la herramienta y no tanto en qué es lo que le tiene que pasar a la persona que consume nuestra visualización, que es comprender los datos, ¿sí? Y posiblemente sacar conclusiones. Entonces, acá parece que es una visualización muy susceptible de mejora. En particular, este mapeo, ¿sí? De la isla como distintas formas, ¿sí? Parecería muy problemático. O sea, de lejos casi no se distingue, que tiene distintas formas, y si yo lo aumento, hago un enchastre, va empeorando, no sé hasta dónde llegará esto. Lejos, ¿sí? Bien, entonces parecería que tendremos que aprolijarlo un poco más, ¿sí? Ser un poco más inteligentes en el uso de las posibilidades de ggplot. Entonces, acá vamos a empezar a hacer algo muy lindo, que es el uso de empezar a usar facetas, ¿sí? Como les decía, mapear isla como forma parecería no ser lo más adecuado, ¿sí? Y el análisis de las facetas y el uso de las facetas puede facilitar el análisis de nuestros pingüinos, ¿sí? Entonces, de vuelta, hasta acá, fíjense cómo funcionan estos más, ¿sí? Yo corro hasta ahí y tengo el mismo gráfico que antes. Sumo esta faceta, ¿sí? Que lo que va a sumar es un facetado de la visualización por una variable, es decir, por isla. La ejecuto y de repente tengo esto, ¿sí? Donde de repente es mucho más legible qué es lo que está pasando en cada isla. Antes teníamos esto, cada isla era más o menos una formita, ¿sí? Con encima formas que no tienen ningún tipo de vinculación, sí que uno puede hacer con una isla como de última para, bueno, razonar, claro, el triángulo es visco, ¿sí? No, de ninguna manera. Entonces veníamos de esto y de repente sumamos muchísima claridad.
Y se empieza a develar un poco, ¿no?, la composición del dataset. Una buena parte la hicimos en la parte que vieron con Jime. Sí, efectivamente hicieron agrupamientos y conteos por especie, por isla, pero fíjense, digamos que claro que queda esto, ¿sí?, como una figura, ¿sí?, una visualización que pueda acompañar ese tipo de análisis, ¿sí? Y vemos de repente, se vuelve muy claro, que en Torgensen, ¿sí?, solo hay una especie, que son los pingüinos Adelia, ¿sí? En Dream tenemos estos barbijos y Adelia también, y en Visco, ¿sí?, no hay barbijo, sí, que son los chinstrap, sino que hay Papúa y Adelias, ¿sí? Y lo único que hicimos, fíjense que el esfuerzo de código fue mínimo, es sumamos esta línea, ¿sí? Como les decía, posibilidades como esta hay muchas, ¿sí? Lleva un tiempo aprendérselas. Lo cierto es que muchas veces uno hace más o menos el mismo tipo de visualización, ¿sí? Pero bueno, esto es solo una muestra, digamos, de la cantidad de opciones que te da a pensar, que te da la librería pensando en términos de esta gramática de los gráficos, ¿sí? Ahora, piensen esto en definitiva, ¿cuál es la geometría? Digamos, es un gráfico de dispersión, pero ahora, habiendo atravesado todos estos pasos, ¿sí?, uno le da ganas de poder transmitir no solo un gráfico de dispersión, un gráfico de puntos, no, es una visualización, ¿sí?, donde yo hice el mapeo de 3 o 4 variables con tal facetado, ¿sí? Entonces ese cambio mental es algo que también nos permite utilizar ggplot. Bien, avanzo un poquitito más, sí, ahora ya trabajan ustedes, sí, esto es así. Les propongo un ejercicio donde van a explorar directamente ustedes un nuevo tipo de geometría, que es el boxplot o diagrama de caja, ¿sí? Desde ya, para hacer este ejercicio, tengan a mano el cheat sheet que está acá linkeado y que ya pasaron las helpers. Entonces, medio que con el título les adelanto qué variables espero en esta visualización, ¿sí? Yo espero ver información acerca de las especies y la masa corporal. Y la geometría ya se las digo, es un boxplot. Pero en primer lugar, van a tener que averiguar cuál es el nombre de esta geometría, ¿sí? Y en segundo lugar, qué tipo de variables pueden graficarse con esta geometría, ¿sí? Entendiendo que no toda geometría te admite cualquier tipo de variable, ¿sí? Cuando hablo de tipos de variables, estoy hablando de variables, digamos, numéricas, ¿sí?, discretas o continuas, a eso me refiero. Bien, entonces, piensan cuál es el nombre de la geometría, lo ven en el cheat sheet, piensan qué tipo de variables le tienen que pasar, digamos, directamente como argumento, ¿sí?, a la función que va a armar esta visualización. Y acá lo que les sugiero es que, ya que vieron que hay themes, yo les mostré este theme minimal, desde ya que en el cheat sheet hay muchos más, ¿sí?, esperen que los encuentre acá. Debajo, esto lo deben estar viendo súper chiquitito. Bien, acá están los temas, pueden explorar. Armen su propia visualización y la vamos a poner en común. Para esto creo que les puede llevar quizás un poquitito más de tiempo, damos 7 minutos, ¿sí? Aparte quiero que se familiaricen un poquitito con el cheat sheet porque vienen algunos ejercicios más. Bien, entonces véanlo y lo ponemos en común. Bien, bueno, ya estamos como para ir volviendo. Entonces, resolvamos este ejercicio. En primer lugar, bueno, para mayor conveniencia me gusta seleccionarlo todo y sacarle de una directamente todos los numerales. Igual aparecen todos estos mensajes de error que tampoco son muy lindos. Bien, entonces vamos a partir como partíamos antes, ¿sí? En primer lugar, vamos a utilizar nuestra capa de datos, ¿sí?, que son los pingüinos, ¿sí? Mediante un pipe vamos a incorporarlo como argumento en ggplot. Ahora, ¿sí?, esta era la parte fácil, ¿sí? Lo primero que tenían que hacer era averiguar cuál era la geometría, ¿sí? Yo acá la tengo mi cheat sheet, ¿sí? Entonces, fíjense que está bueno cómo está distribuido este cheat sheet, que los ayuda a encontrar directamente cuál es su geometría, ¿sí? Entonces, el ejercicio lo que les proponía era dos variables, especie y masa corporal, ¿sí? Sabemos que especie sí es una variable discreta, ¿sí? Los valores de esa variable pueden asumir una cantidad, digamos, finita justamente de valores, ¿sí?, de valores categóricos. Y por otro lado teníamos la masa corporal de los pingüinos, ¿sí?, que estaba en gramos y era un valor numérico.
Entonces, sabiendo esas dos cosas, podíamos ubicarlos, ¿sí?, directamente dentro de lo que eran las visualizaciones para dos variables, y en particular, ¿sí?, el geonboxplot, que esta es la geometría que tenían que utilizar, como una manera de visualizar, ¿sí?, una variable continua en función de una discreta. ¿Sí? Y fíjense que lo que está muy bueno, ¿sí?, es que para cada una de estas geometrías, ¿sí?, ustedes tienen debajo todos los argumentos que esta geometría admite. No vamos a profundizar tanto ahora, estuvimos viendo algunos, pero bueno, fíjense lo bien diseñado que está esto como un documento a partir del cual trabajar. Bien, entonces, sabemos que nuestra geometría, ¿sí?, si quieren vamos acá, va a ser un geom_boxplot. Bien, y me queda ubicar las variables. ¿Sí? Teníamos en primer lugar la especie, ¿sí?, chequeo especie. Y en segundo lugar, lo que era la masa corporal, que la teníamos como masa corporal G. Ahora, ya con esta parte ya deberíamos tener una visualización, ¿sí?, que es la visualización más simple, pero como tenemos las tres capas, ahí efectivamente está. ¿Sí? Tenemos nuestra variable del eje horizontal, el eje vertical, ¿sí?, y la geometría de boxplot. Pero bueno, vamos a sumarle un poco más de, digamos, de paratextos, ¿sí? Vamos a utilizar labs para pasarle el title y el subtitle. Para lo que es title, bueno, vamos a poner el título. Title podía ser relación entre especie y masa corporal, ¿sí? Y el subtítulo podía ser de los pingüinos de la península Palmer. Y tiene que elegir un theme. Acá, bueno, no sé qué opción eligieron, me gusta mucho ver las elecciones que toman en este tipo de ejercicios. ¿Sí? Yo todavía no elegí un theme, voy a ir con, vamos con theme void. Suena fuerte, bien. Theme void. Y ahora tendríamos que tener una visualización un poquitito más distinta y un poco mejor armado. Quizás demasiado vacío, ¿no? Pero bueno, no tiene nada de esto. No es un buen ejemplo a seguir, pero bueno, es un ejemplo utilizando, digamos, un fin determinado. Bien, el código, sí, ya mismo les paso el código por acá. Necesitamos una encuesta para saber cuál es el fin favorito, sí, totalmente. Y si esto fuera presencial, seguramente habría concursos y sorteos de las mejores visualizaciones. También se pueden hacer sorteos de las peores visualizaciones, que es como todos hacemos mucha fuerza para hacer una visualización muy, muy fea, y la persona que logra la peor se lleva el premio. Es como que a mí me gusta mucho eso. Y hay cosas muy feas, hay colores flúors, como cosas que te atacan. Fin minimal, sí, totalmente. Bien, bueno, si llegaron hasta acá, ¿sí? ¿Qué errores puede haber habido? Que serían habituales, ¿sí? Acá, a ver, probemos la inversa, ¿sí? Que es algo que vi que algunos hicieron, ¿sí? Que es revertir el orden, ¿sí? Y bueno, fíjense que seguimos teniendo una visualización, ¿sí? Pero automáticamente la geometría interpreta, bueno, cuál es la variable discreta, ¿sí? Cuál es la variable continua. A mí no me gusta de esta manera, pero bueno, también era una posibilidad. Yo nunca les dije que no fuera horizontal el boxplot. Bien, ¿qué más puede haber pasado? Bueno, el nombre de la geometría, sí, hay veces que uno las conoce, digamos, coloquialmente, o les suenan y la escribís de manera equivocada y el gráfico no funciona. Y después, bueno, la típica, cuando estamos trabajando, digamos, con elementos que tenemos que concatenar con, digamos, con plus o con paréntesis, siempre está el error de olvidarse una coma, un paréntesis, etc. Lo que tiene de vuelta ggplot es que suele marcarte, si yo, por ejemplo, acá borro esta coma, ¿sí? Y ya inmediatamente me dice un expected token. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que no esperaba encontrar una variable espacio otras variables, pero que sí se va a dar cuenta que son variables distintas si yo le pongo una coma. ¿Sí? Asimismo, acá, a ver, le saco directamente el paréntesis, me lo marca, ¿sí? Unmatched opening bracket, y todo esto le está haciendo RStudio, digamos, no es propio de R. Con lo cual, ustedes si quisieran, digamos, trabajar, R viene con su propia consola, que no es la de RStudio, ustedes podrían codear todo esto, pero realmente es una ayuda invaluable. Incluso si tenés años trabajando con R, tener todo este tipo de asistencias.
Bien. Bueno, sigamos, ¿sí? Ya vieron un montón, ¿sí? Sé que, no sé si les parecerá mucho o poco, pero ya vimos un montón de visualización. Generalmente visualización son clases enteras en sí mismas. Lo que quiero, a ver si tienen alguna pregunta, puedo pausar, estamos bien de tiempos. Y si no, ya directamente hago la introducción a este ejercicio, digamos, integrador. Uno dice ejercicio integrador y es como, uff, pero es integrador, vamos a incorporar algunas funciones de manipulación de datos con funciones de visualización. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Es hiper específica. Es generar, acá voy a sumar por si no se está leyendo muy bien, ahí va. Generemos un gráfico, ¿sí? Que nos permita visualizar la masa corporal de los pingüinos macho de la isla Biscoe en el año 2009 en función del largo de su aleta. ¿Sí? Como ayuda, hay una serie de preguntas que se tienen que hacer de antemano, que es ¿qué tipo de variables va a tener esta visualización? Y una vez que saben cuáles son las variables, digamos, de eso se deduce que no pueden utilizar cualquier tipo de geometría con cualquier tipo de variable. Como bien lo ilustra este cheat sheet que los orienta en función de cuáles son las variables que están en juego. ¿Sí? Entonces, ¿es posible utilizar cualquier geometría para este tipo de variables? ¿Sí? Hay variables que admiten mayor cantidad de geometrías que otras. ¿Qué visualizaciones admiten el requisito de ver estas dos variables en conjunto? Tienen un esqueleto, ¿sí? de cómo armar este pequeño chunk, ¿sí? Pero es solo un esqueleto. Van a tener que quizás volver atrás al RMD, el taller de bioinformática, repasar, pensarlo bien. Y acá, bueno, directamente, ahora sí les doy unos, no sé, 8 o 10 minutos para que lo resuelvan y lo pongamos en conjunto. Bien, acá veo una pregunta de Anabel que dice, ¿cómo delimito mi eje numérico? Digamos masa corporal. Si quiero que vaya de -3 hasta 3 nada más. Bien, hay muchas maneras distintas de hacer eso, como distintos enfoques. Por ejemplo, pensando en lo que vimos de dplyr, vos podrías directamente como introducir esa restricción, ¿sí? En el dataset con el cual vas a graficar. ¿Sí? Entonces, que tu capa de datos dentro de ggplot sea un dataset pingüinos modificado donde solo está la masa corporal entre -3 y +3. Esa sería una aproximación. Y después ggplot, ¿sí? Lo que tiene son, digamos, capas de escalas, ¿sí? Que te permiten fijar cuáles son los límites de esa escala, ¿sí? Sea vertical o sea horizontal. A ver si acá debería estar. Ah, esto está en español, igual está muy bien. A ver, estoy buscándolo en vivo. Bien, acá tenemos distintas opciones ¿sí? de escala directamente, scale fill, esto no lo vamos a ver. Acá, por ejemplo, tenés dentro de la capa de escalas, acá está bueno, me gusta la pregunta que me saca un poco de las 3 primeras capas que estábamos viendo en el taller, ¿sí? Nos vamos a lo que serían las scales. Y si vos querés setear utilizando ggplot los límites, digamos, de un eje de una variable continua, podrías utilizar scale x o scale y continua. ¿Sí? Y acá dentro de esta función, vos podés pasar como argumentos cuáles son los límites. Y ahí decirle, anda o sea, lo pasas como, no como un intervalo, sino directamente como un vector con dos elementos, ¿sí? -3 y 3. ¿Sí? Me gusta la pregunta, todo eso se puede hacer, está todo contemplado en ggplot. Pero bien, buenísima la pregunta. Bueno, ahora sí, les dejo 8, 10 minutos. Son y 36, o sea, y 44, 45, vamos volviendo. Yo ahora me voy a mutear, pero sigo acá. Bueno, creo que ya estamos para seguir. Vi que estuvieron compartiendo resoluciones en el chat. Buenísimo. Bueno, vamos a hacerlo en conjunto. Como siempre, selecciono todo el chunk, Control Shift C. Bien, ahí estamos listas para arrancar. Entonces, sabemos que vamos a utilizar pingüinos. Bien, y ya de entrada, como que yo les cantaba las variables, ¿sí? Les pedía visualizar la masa corporal de los pingüinos machos de la isla Biscoe en el año 2009 en función del largo de su aleta. Entonces, nada les impediría, digamos, en este momento ya directamente
incluir esas variables en lo que son las aesthetics, ¿sí? O las variables a mapear. Tenemos largo de la aleta, ¿sí? Que es largo aleta mm. Y como segundo variable, la masa corporal. Bien, excelente. Todavía nos falta un montón, pero vamos avanzando. Bien, avancemos con las restricciones, ¿sí? Que les pedía directamente la consigna, que eran en definitiva una serie de filtros, ¿sí? Según la consigna, todas las condiciones tenían que cumplirse. Entonces, ustedes ya saben que va a haber un filtro, ¿sí? Y va a ser un filtro de tipo I, digamos, ¿no? Donde todas las condiciones se tienen que cumplir a la vez. Si esto tiene que ser los mismos pingüinos, los machos de esta isla del año 2009. Bien, entonces empecemos a llenar nuestra función filter, ¿sí? Yo voy a ir en orden, ¿sí? Vamos directamente pingüinos macho. Sabemos que sexo tiene que ser igual a macho. Bien, la isla es Visco, isla. ¿Qué errores pueden tener hasta ahora? Bueno, poner solo un igual y no los dos. Día por medio me pasa, pero bueno, por suerte es bastante útil el mensaje que te tira de RStudio cuando cometes ese error. Tenemos entonces el sexo, la isla, y el año, que es 2009. Bien, entonces ya tenemos la serie de restricciones, ¿sí? En teoría con esta función, yo acá la puse con coma, podrían ponerla también, digamos, de esta manera, ¿sí? No hay diferencia ahí. Entonces tenemos nuestro set nuestra capa de datos de ggplot parecería estar completa, ¿no? Teníamos pingüinos y le hicimos esta serie de restricciones. Todo eso es tomado como el argumento de ggplot para la capa de datos. Segunda capa, aesthetics. Tenemos nuestras dos variables. Tercera capa, la geometría. Sí, ahí estuve viendo. Bien, fueron por geopoints. Sí, está perfecto. Geopoint. Había algunas otras opciones, sí, para explorar en el cheat sheet, teniendo, digamos, dos variables de tipo continuas, pero ya, digamos, nos íbamos quizás un poco digamos, al nivel al cual estamos viendo en este taller. ¿Vieron? Ve que se puede hacer virtualmente cualquier cosa. Esto, si tienen tiempo, esto explórenlo bien, ¿sí? Bueno, tenemos entonces ya nuestras tres primeras capas y todo lo que sumemos es un plus, ¿sí? Vamos a sumarle un título directamente que, bueno, puede ser. Yo voy a tomar acá un fragmento de texto, si está bien los títulos que hayan puesto. ¿Sí? Vamos a decir que el título es Masa corporal de pingüinos machos de la isla Visco en el año 2009, un poco árido, no es un título muy atractivo. Bien, y como subtítulo, ¿sí? Vamos a poner en función del largo de su aleta. Bien, y fin, vamos a ir con fin minimal, que también es un preferido de mi lado, y vamos a ver si esto funciona correctamente, ¿sí? Bien, pareceríamos tener nuestro scatterplot. Ahí vi que estuvieron explorando un poco con los mapeos, si alguien había sumado una capa de color, una aesthetics, digamos, de color, si eso lo pueden directamente sumar perfecto en aesthetics acá. Creo que habían utilizado, yo lo vi recién, bien, genial, Sabrina puso color igual especie, ¿sí? Lo voy a probar ya que estoy acá. Bien, es como hiper específico. Estos pobres, ¿cuántos son? 15 pingüinitos, muy poquititos, pero bueno, por algún motivo necesitamos tener esa visualización y ahí la tenemos. Fíjense que entonces con todas las operaciones que hicimos de visualización y manipulación, ¿sí? Con estas pocas líneas de código, y sobre todo, bueno, utilizando acá el pipe de dplyr para no congestionar lo que es nuestro environment. ¿Sí? Seguimos bastante tranquilos en cuanto a objetos almacenados. Bien, a ver, estoy leyendo un poco el chat, vi que hubo un montón de conversación, buenísimo. Bien, bueno, genial. ¿Cómo se sienten hasta ahora? ¿Van bien? Este era el ejercicio integrador, digamos. Ahí, Ivana, ¿tenías un comentario? Justo vi que te desmuteaste. No, que voy bien. Tomar Vení. las variables.
Eh, pero claro, a medida que va a aumentar el largo del ala, eso te va a repercutir en la masa corporal. Estoy acostumbrada a que por ahí en otras variables, la dependiente es la masa, pero así ya está. Genial. Sí, tengan en cuenta que estos ejercicios igual están armados como en función de mostrar las posibilidades de la librería y quizás no tanto la rigurosidad de la biología. Em, pero bueno, bien, sí, algo que les tenía para comentarles, ¿sí? También justo estábamos, recuerdan que hubo una pregunta hace un ratito sobre los límites, ¿sí? De las escalas, ¿sí? Los límites a la hora de digamos, pensar qué valores queremos que estén en la visualización, porque acá este dataset es un dataset curado que está pensado para la enseñanza. Y yo me imagino que los datasets que manejan ustedes, o sea, tienen de todo, como todo dataset, digamos, de la vida real, tiene outliers, tiene datos que son rarísimos, tienen errores, ¿sí? Muchas veces se necesita, digamos, condicionar qué es lo que va a terminar en la visualización y ni hablar en el análisis. Entonces surgió esa pregunta, ¿sí? Sobre los límites de la visualización. Yo directamente lo llevé a lo que era el scale X, scale Y, continuo, discreto, según el tipo de variable que estemos utilizando, pero también la otra opción, sí, era directamente, fíjense que yo les comenté cómo cada geometría, sí, mencionaba cuáles son los argumentos, sí, o digamos, los parámetros que podemos setear y que cada una admite. Y para el caso del boxplot, que creo que era donde había surgido la pregunta, dentro de boxplot mismo, ¿sí? O sea, uno puede setear cuál es la I máxima, ¿sí? Y la I mínima, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, fíjense de vuelta esto que les decía de las múltiples maneras que hay para hacer las cosas con R. ¿Sí? Ya creo que, no sé, seguro que si seguimos conversando se nos ocurren aún más. ¿Sí? Hablamos de modificar el dataset, hablamos de utilizar estas funciones de escala, ¿sí? Que estaban directamente debajo en el cheat sheet, o de utilizar directamente, ¿sí? los argumentos que admite cada una de estas geometrías. Bien, yo no les dejo tarea para el hogar, esa Jime, yo no hago eso, pero sí tenemos un poquitito más para avanzar en la presentación y después por hoy ya estamos. Entonces voy a volver a mi presentación. ¿Sí? Qué viejo que quedó esto ahora, ¿no? Ahora ya quiero creer que es como, debería haber puesto ese meme de la persona que está pensando y todo es azul, y es como cuanto más va entendiendo, más se le explota la cabeza. Bien, y les recomiendo esta presentación, ¿sí? Si quieren, vi que había varias personas en el PPT, ¿sí? Acá, bueno, justo esto me está tapando el título de la presentación, que se llama Plotting Anything with ggplot. Ay, odio que me haga esto. Bueno, si siguen este link van a ver una presentación muy interesante si quieren saber más sobre la librería. ¿Sí? La presentación es de Thomas Lynn Pedersen, que si no me equivoco es el ingeniero a cargo del desarrollo de ggplot. Corríjanme si me equivoco, Pau y Jimé. Bien, entonces, ya acá hay algunas cosas que ustedes ya saben, ¿sí? Quizás otras que son, digamos, donde sumamos elementos un poco más novedosos. Ya saben que hay geometrías para virtualmente cualquier tipo de gráfico. Algo que no vimos hoy, pero como para que termine, digamos, de quedar plasmadas o de comprender un poco cuáles son las posibilidades. ggplot funciona en capas, ¿sí? Y hasta ahora estuvimos utilizando, bueno, una geometría por vez. ¿Sí? Teníamos un gráfico de dispersión, pero yo esa geometría sí podía sumarle más capas con sus propias estéticas y que representen otras propiedades de la información. ¿Sí? Yo podría tener un scatter y encima tengo gráficos de líneas, ¿sí? Que significan distintas cosas. ¿Sí? Como para dejar planteado el tema y quizás eso, que piensen, digamos, distintas maneras de sacarle el jugo a esta sintaxis o a esta manera de organizar la información que tiene ggplot. ¿Sí? Genial, ahí comentó Pau que buenísimo. Thomas Lynn Pedersen actualmente es uno de los que hace el desarrollo, pero su paquete principal es Patchwork. Uy, Patchwork para organizar los gráficos, ¿no? Es esa librería, me encanta. Hoy no vamos a ver Patchwork, pero si les interesa, googleen esto que está mencionando Pau. Bien, entonces, todo esto que estamos mencionando directamente en este slide tiene mucho que ver con lo que no llegamos a ver. ¿Sí? Piensen que estuvimos hablando de datos, de mapeos, funciones estéticas, ¿sí? Estadísticas, perdón, que realizan transformaciones estadísticas en base a la información. Explícitamente no lo estuvimos viendo, pero también es una posibilidad. ¿Sí? Scales hablamos muy poquitito cuando surgió esta pregunta sobre justamente las escalas. Geometrías hablamos, facetas también hablamos. No nos metimos tanto quizás, bueno, FIM estuvimos viendo y coordenadas no lo exploramos, pero bueno, esta es la punta del iceberg. Yo espero que les haya servido como para, bueno, tener un primer entendimiento de quizás cosas que en principio parecen muy complicadas y al pensarlas en términos de código, ¿sí?
y en términos de funciones, de repente son mucho más accesibles. ¿Esto contra qué compite? Bueno, compite quizás contra herramientas, como les decía, de tipo drag and drop de visualización. No sé si conocen. Pero bueno, hay una serie de herramientas o plataformas que te permiten visualizar justamente sin código, pero bueno, el código te da una flexibilidad, digamos, que esas herramientas no tienen, y en particular cuando tenés que trabajar con datos masivos y hacer muchas transformaciones, y realmente ser muy minucioso, digamos, en qué tipo de trabajo visual querés hacer con la información. ¿Sí? Yo he trabajado con plataformas, digamos, de visualización, quizás más vinculadas a tipo Tableau, Google Data Studio, etcétera, que son, digamos, no tienen una barrera técnica, una curva de aprendizaje, es virtualmente muy pequeña, pero bueno, digamos, empieza a tener frenos a la hora de que vos quieras examinar un poco más de cerca tu información y hacer una serie de operaciones. Sí que quizás lo lográs con rodeos, pero lo que tiene ggplot y las funciones que estuvimos viendo de dplyr es que están construidas específicamente para eso. Sí, ese es uno de los fuertes que tiene R como un lenguaje, que nació principalmente de la necesidad de hacer operaciones estadísticas. Bien, con esto ya estamos por terminar. Sí, vamos a hablar muy brevemente de qué son los proyectos y les prometo que ya estamos, ¿sí? Directamente. Para esto voy a dejar acá la presentación, ¿sí? Y me voy a ir a la carpeta que tenía. Acá, perdón, esto ya directamente yo lo voy a guardar. Vieron que les avisa que la solapita está en rojo y tiene un asterisco. Eso significa que no está guardado. Entonces, si quieren guardar su trabajo en el taller de hoy, cliquen el disquetito de guardar. Y a ver, voy a tratar de nitear a HTML. Bien, ahí me dio un error, igual lo quiero abrir. Ahí tuve un problemita. Jime, mi helper de Knitr, ¿sabes por qué ocurrió este error? Quería nitear HTML y ya quedarme con eso como resumen de mi trabajo. ¿Querés ir a la línea 47 que te está marcando? Sí, ya sé que... Bueno, Ya voy a ir. ya lo había marcado antes, ¿viste que te había tirado un error cuando lo corriste? Ujú. Sí, no está encontrando mi objeto de pingüino summarize, que no obstante está en el environment, pero no está procesado, por eso fue el error. ¿Sí? Es temperamental. Sí, te escucho, ¿es la voz de Pau? Sí, soy yo. Ahí el problema es que, por un lado, con el pipe le estás intentando pasar a ggplot el resultado de ese pipe, o sea, luego del group by del summarize. Pero al mismo tiempo estás queriendo pasarle esa tabla, ese otro data frame, como primer elemento. Entonces, excelente. puedes sacarlo del pipe o sacar esa segunda tabla. Bien, ¿entendieron lo que pasó? Está buenísimo. Esto es algo que pasa cuando uno hace ida y vuelta con su propio código, sí, y de repente tenés este tipo de errores. Vamos a directamente hacerlo ni hace falta, con pingüinos, porque en realidad ya lo estoy pasando. Y ahora voy a tratar de nitear nuevamente. Bien, ahí está niteando. Bien, y acá tenemos directamente, está bueno que les queda como su primer, digamos, portfolio de trabajo, ¿sí? En R con visualizaciones, ¿sí? Como estuvimos viendo antes, gracias Pau, ahí por la ayuda con el debugging. Lo que tenemos acá es constantemente, tenemos comentarios, códigos y outputs. ¿Sí? Y esto en definitiva es un HTML. Entonces, piénsenlo también en términos de divulgación, ¿sí? Utilizando solo un RMD, ¿sí? Un notebook de R, uno puede trabajar su información, ¿sí? Ver su output y generar, ¿sí? Un documento de tipo HTML que te sirva para difundir. Acá, este HTML que yo acabo de nitear, ¿sí? Lo niteé sin setear parámetros, pero uno puede hacer este niteo y setear si querés que el código se vea, si querés que no se vea, si querés que se vea el output, de qué manera querés que se vea, etc. ¿Sí? Así que me pareció como una buena manera, digamos, de volver a lo, qué feo que quedó. Bueno, espero que ustedes no hayan hecho esto de 6 igual a 6 antes de nitear porque está re feo.
Bien, como una manera de volver sobre cosas que estuvimos viendo al principio. Entonces, les voy a hablar de trabajo por proyecto, que es lo último que quería compartirles y ya terminamos. Entonces, voy a volver atrás. Recuerdan que hace mucho, mucho tiempo, cuando les pedí que descarguen la carpeta de Google Drive, que la descargaron zipeada, ¿sí? La descomprimieron, se quedaron con esta serie de archivos en la carpeta. ¿Sí? Acá teníamos de todo. Estos son los RMDs con los que trabajamos. Teníamos nuestros CSV de pingüinos. Teníamos esta imagen simpática de los Palmer Penguins, que estaba en el primer archivo que nitearon con Jime, ¿sí? Tenemos este nuevo niteo que hice yo, que es el que hice recién. Y tenemos este misterioso archivo que se llama Taller Congreso Bioinformática Reproject, que yo les dije que después les iba a comentar un poco más, ¿sí? de qué era. Entonces, al cliquear sobre este archivo de RProject, ¿sí? Lo que sucedió es que se les abrió en RStudio, ¿sí? Directamente el proyecto. ¿Y qué es un proyecto? Digamos, es un directorio asociado a una serie de archivos, ¿sí? Yo acá directamente lo empecé por el final. Lo que solemos hacer al principio es les mostramos cómo crear el proyecto. Acá para más facilidad ya se los dimos creado, pero sepan que este tipo de archivitos .rproject lo que hacen es abrirles directamente el directorio en el cual están contenidos estos documentos y mediante el cual, ¿sí? Taller Congreso Bioinformática va a ser su proyecto y tienen acá este lindo menú desplegable, no sé si lo ven arriba a la derecha, que cliqueándolo ustedes pueden ir entre este proyecto y otros que tengan directamente en su computadora, ¿sí? Con lo cual, esto es un paso extra hacia la organización de la información, ¿sí? ¿Cómo crear un proyecto? Si ustedes ya el día de mañana deciden pasar todos sus análisis a R o si ya lo tienen una serie de scripts, hacerlo en modalidad de proyecto, ¿sí? Van a File, New Project, pueden asociarlo a un directorio existente o nuevo, ¿sí? Y ahí eligen el directorio donde están todos sus scripts tirados, queda un poco mal, ¿sí? Pero me siguen a lo que voy. Entonces, utilizando una organización de tipo proyectos, que es algo que nos ofrece este programa que es RStudio, es que ustedes van a poder trabajar de una manera un poco más ordenada, ¿sí? Y siempre teniendo a mano este RProj que les va a abrir el proyecto y les va a permitir oscilar entre distintos proyectos que tengan, ¿sí? Bien, acá me extendí un poco, con eso les dejo de compartir. No sé, Jime, ¿querés compartir algo más de tu lado? Si no, ya estamos en hora. No, yo estoy, agradecerles la atención, fue largo, pero fue lindo, me parece. Espero que para ustedes también lo haya sido. Y bueno, agradecerles a las ayudantes, unas genias totales. Bueno, y a vos, María, también. No sé si querés decir algo más. Sí, en la presentación tengan en cuenta, acá, perdón, quería compartir el último slide, no quería no compartirlo. Ahí están viendo, ¿no? Mi pantalla. Es como si no hay un cierre de gatitos, no hay un cierre. Fíjense que tienen una serie de vías de contacto, digamos, con nosotras si nos quieren seguir y siempre estamos posteando materiales y compartiendo distintos talleres y workshops que hacemos. Y al final de esta presentación tienen aún más recursos para seguir investigando. Así que ahora sí, habiendo dicho esto, esperamos que les haya servido este taller, que le hayan pasado bien, que hayan aprendido algo nuevo. Desde ya, muchísimas gracias por toda la atención y por todas las preguntas, que ayudaron muchísimo.